Cuando empiezas a buscar de Dios, el enemigo no se queda tranquilo. Sus ataques llegan de muchas formas, y una de sus estrategias más usadas es el favoritismo. ¿Cómo lo hace? Comienza a sembrar en tu corazón pensamientos como: no me gusta ese sacerdote, ese predicador no me convence, esta iglesia no es lo que esperaba. Poco a poco, el enemigo trabaja en tu mente para que pongas excusas, y sin darte cuenta, terminas alejándote de la fe. Así, muchas personas vuelven a perderse y abandonan el camino que con tanto esfuerzo habían comenzado a recorrer. Yo te aconsejo algo muy importante. No mires hacia atrás. Enfócate en la palabra de Dios. No permitas que cosas superficiales te desvíen de la verdad. No critiques a un hermano porque diga que es católico y tenga debilidades o defectos. Si alguien se dice católico, pero vive en pecado, sea por la bebida, la infidelidad, la murmuración o cualquier otra falta, eso no representa la verdadera fe católica. Un auténtico católico tiene temor de Dios y busca hacer su voluntad. Además, evita caer en el engaño de ciertos testimonios que dicen: cuando yo era católico, vivía así, o hacía esto, o lo otro. No te dejes confundir, porque un verdadero católico conoce la palabra, se esfuerza por vivirla y respeta los mandamientos de Dios. No permitas que el enemigo te desvíe con trampas sutiles. Mantente firme, confía en Dios y sigue adelante en el camino de la fe. Porque la verdadera iglesia no se basa en los errores de las personas, sino en la enseñanza de Cristo y en la fidelidad a su palabra. Bienvenidos a este documental. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que te ayudará a fortalecer tu fe y a comprender mejor la verdadera iglesia de Cristo. Te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu perspectiva y aclarar muchas dudas que quizás has tenido. Además, al final te haré unas preguntas clave para que reflexionemos juntos. Así que, ponte cómodo, abre tu corazón y prepárate para descubrir algo que puede transformar tu manera de ver la fe. Empezamos. La iglesia verdadera, fundada por Cristo. A lo largo de la historia, el cristianismo ha experimentado diversas interpretaciones y divisiones que han dado origen a múltiples denominaciones. Sin embargo, según la tradición católica, la iglesia fue fundada por Jesucristo sobre el apóstol Pedro. Este documental explora esta afirmación, respaldándola con referencias bíblicas y analizando el surgimiento de otras denominaciones cristianas, identificando a sus fundadores, motivos, fechas y contextos históricos. La fundación de la iglesia sobre Pedro. Jesucristo estableció su iglesia sobre el apóstol Pedro, otorgándole un papel preeminente entre los discípulos. Esta creencia se basa en varios pasajes del Nuevo Testamento que destacan la posición singular de Pedro. La confesión de Pedro. En los evangelios sinópticos se narra un momento crucial en el que Jesús pregunta a sus discípulos sobre su identidad. Pedro responde reconociendo a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Este episodio es conocido como la confesión de Pedro. Mateo 16 del 15 al 17. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La promesa de Jesús a Pedro. Tras la confesión de Pedro, Jesús le otorga una misión especial, utilizando un juego de palabras que resalta su papel fundamental en la futura iglesia. Mateo 16 del 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En este pasaje, Jesús juega con el nombre de Pedro, en griego, Petros, y la palabra roca, Petra, indicando que sobre él edificará su iglesia. Además, al entregarle las llaves del reino de los cielos, le confiere autoridad espiritual. El papel de Pedro en la iglesia primitiva. Los Hechos de los Apóstoles y las epístolas paulinas reflejan la posición destacada de Pedro en la comunidad cristiana primitiva. Fue líder en Jerusalén, predicó en Pentecostés y tomó decisiones cruciales en el Concilio de Jerusalén. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. Hechos 15:7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Surgimiento de otras denominaciones cristianas. A lo largo de los siglos, diversas interpretaciones de las Escrituras y diferencias doctrinales llevaron al surgimiento de múltiples denominaciones cristianas. A continuación, se presentan algunas de las principales, junto con información sobre sus fundadores, motivos, fechas y contextos históricos. Iglesia Ortodoxa Oriental. Fundador. No se atribuye a una sola persona. Fecha de fundación: 1054, después de Cristo. Motivo: el cisma de Oriente y Occidente, resultado de diferencias teológicas, políticas y culturales entre la Iglesia de Roma y las iglesias orientales. Contexto histórico: las disputas sobre la autoridad papal y el filioque en el credo llevaron a la separación formal entre las iglesias de Oriente y Occidente. Iglesia luterana. Fundador: Martín Lutero. Fecha de fundación: 1517 después de Cristo. Motivo: protesta contra las indulgencias y otras prácticas de la Iglesia católica, buscando una reforma basada en las Escrituras. Contexto histórico: la publicación de las 95 tesis por Lutero marcó el inicio de la Reforma protestante. Iglesia anglicana. Fundador: Enrique VIII. Fecha de fundación: 1534 después de Cristo. Motivo: desarrollo de una teología reformada basada en la soberanía de Dios y la autoridad de las Escrituras. Contexto histórico: la Reforma escocesa adoptó las enseñanzas de Calvino, estableciendo una iglesia gobernada por presbíteros. Iglesia Bautista. Fundador: John Smythe. Fecha de fundación: 1609 después de Cristo. Motivo: búsqueda de una iglesia basada en el bautismo de creyentes adultos y la autonomía con Greg. Iglesia Católica. Fundador: Jesucristo. Fecha de fundación: alrededor del año 30 después de Cristo, con la muerte y resurrección de Jesús, y la misión dada a los apóstoles, especialmente a Pedro. Motivo: Jesús estableció su iglesia sobre el apóstol Pedro, dándole autoridad y la misión de guiar a los creyentes. La Iglesia Católica se considera la continuación de la comunidad cristiana fundada por Cristo y los apóstoles, con Pedro como la roca sobre la que se edificó. Juan 21, 15-17. Jesús confirma la misión de Pedro al decirle 3 veces: apacienta mis ovejas. Contexto histórico: la Iglesia Católica comenzó con la predicación de los apóstoles después de Pentecostés, Hechos 2, expandiéndose por todo el Imperio Romano. Con el tiempo, se organizó bajo un liderazgo centralizado en Roma, donde Pedro fue el primer obispo y mártir.
Quiero culminar con estas preguntas y me gustaría que contestes algunas. Tu opinión es importante y estaré leyendo los comentarios. Anímate a compartir tu respuesta y sigamos aprendiendo juntos. ¿Sabías que la Iglesia Católica fue fundada directamente por Jesucristo y sobre Pedro? ¿Has investigado quién fundó la denominación cristiana a la que perteneces? Si Jesús estableció una sola iglesia, ¿por qué hoy existen tantas? ¿Cómo interpretas las palabras de Jesús en Mateo 16, 18 a 19? Si la Iglesia Católica fue la primera comunidad cristiana, ¿qué te impide profundizar más en su historia y enseñanzas? ¿Has comparado la doctrina de tu iglesia con las enseñanzas de los primeros cristianos? ¿Qué opinas sobre el papel de Pedro y su sucesión en la historia del cristianismo? ¿Te gustaría conocer más sobre la historia y fundamentos de la Iglesia Católica? ¿Crees que la unidad en la fe es importante? ¿Cómo podemos trabajar por la unidad de los cristianos? Después de escuchar esta información, ¿te animas a investigar más y compartir tu opinión? Si este video te ha sido de bendición y te ha ayudado a conocer más sobre la verdadera Iglesia de Cristo, te invito a compartirlo con más personas para que también descubran esta verdad. No olvides dejar tu like y tu comentario. Así juntos seguimos difundiendo el mensaje de Cristo. Que Dios te bendiga.